Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo, como todos los días sábados aquí en la Radio Agricultura y en Agricultura TV. Les dije la semana pasada que lo prometido es deuda y yo cumplo con mis promesas, así que aquí está nuevamente Sergio Vergara, porque quedamos en deuda. Así es, bueno, muchas gracias como siempre por la invitación. Ya me siento como estos quiltros que llegan a comer la comida de los perros. No, ya no eres invitado, ya eres parte. Yo creo que vamos a tener que cambiar esa foto y poner una foto de los tres. ¿Ah? Acostado abajo, así. Oye, sí, pues quedamos pendiente con un gran tema, con toda esta exploración de Cartago, llegando justamente al personaje icónico. Claro, pues el personaje que probablemente todo el mundo tiene en mente, cada vez que uno, no sé, se refiere a Cartago, más que entender mucho qué lo que era, dónde estaban, ni nada, uno tiene en mente a Aníbal y a los elefantes. Porque Exacto. yo creo que es por los elefantes. O sea, bueno, todo el mundo sabe probablemente que, claro, Aníbal es considerado uno de los grandes estrategas de la historia, para muchos el mejor, que nadie lo ha igualado. También se dice que hasta el día de hoy en las academias militares se sigue estudiando las estrategias de Aníbal en el campo de batalla, ¿ya? Por lo tanto, o sea, es evidente que él, así como que tiene reservadas varias páginas de la historia, y no solo la historia, sino que también, en el fondo, podríamos decir, de la estrategia militar. Pero como para que introduzcamos el personaje, porque puede haber gente que no ha visto el programa del sábado antepasado, donde estuvimos hablando de Cartago y un poco de la rivalidad con Roma por el Mediterráneo, hagamos un breve resumen, pues, Sergio, para situar al personaje. Sí, de todas maneras, porque es cierto que va a ser Aníbal el que va a poner Cartago en el mapa y en la historia. Roma tuvo una serie de enemigos formidables, pero la verdad es que hay muchas guerras, por ejemplo, la conquista romana de Grecia, las mismas guerras al interior de Italia, que se conocen poco porque no tuvieron justamente un cabecilla icónico como lo fue Aníbal. Pero aparte de Aníbal, vimos que Cartago es una tremenda civilización, ¿cierto? Claro. Esta civilización que comienza, básicamente sus orígenes vienen de los colonos fenicios, que salieron del Levante a explorar el Mediterráneo, tanto por razones comerciales como políticas, de un lugar que estaba, cierto, un poco sumido en conflictos bélicos. Y poco a poco esta colonia empieza a florecer, empieza a establecer grandes redes comerciales, sobre todo en la parte occidental del Mediterráneo, es decir, llámese lo que podríamos hablar desde la península itálica, la península ibérica y el norte de África. ¿Ya? Va a ser una civilización que se va a destacar justamente por sus grandes logros urbanísticos, las redes comerciales que establecieron, y a medida que va creciendo va a chocar con ciertas potencias, culturas y otros poderes emergentes de la zona, como van a ser los griegos de Sicilia, las tribus hispánicas, algunas colonias griegas al sur de Francia, los mismos habitantes indígenas que estaban justamente al norte de África, como los libios, los númidas, claro, los bereberes, y por supuesto en toda esta ensalada se van a topar eventualmente con los romanos. ¿Ah? Claro, que iba a ser inevitable. Exacto. En la medida que Roma crecía, iban a entrar en disputa. Exacto, justamente por el control de Sicilia en una primera instancia, claro, en la cual todas las fichas estaban puestas en la victoria cartaginesa, porque esta era una batalla naval. Los romanos nunca habían visto un bote, nunca se habían mojado más arriba de la rodilla, pero dada esas circunstancias a veces extrañas de la historia, los romanos, como siempre, con su inventiva, lograron sobreponerse a los cartagineses y les quitaron el dominio entonces de Sicilia, Córcega, Cerdeña. Eso es lo que ya se conoce como la Primera Guerra Púnica. Exacto, ya. La Primera Guerra Púnica. ¿Ah? Y ahí, en esa Primera Guerra Púnica, nos encontramos con que ya nos aparece una figura destacada militarmente hablando, que es Amílcar, el papá de Aníbal. Exacto. A pesar de que Cartago era una república pseudo-democrática, siempre estuvo gobernada por una oligarquía, es decir, por grandes familias de la nobleza. Claro. En una primera instancia, los que llevaron a Cartago a su máximo esplendor fueron los Magónidas, ¿ya? Que era justamente una dinastía de exploradores y comerciantes. Y ya
a finales más o menos del siglo IV, comienzos del siglo III, empieza a aparecer esta otra familia de los Bárcida, que era otra familia que competía justamente por el poder. Siempre fueron familias de índole, digamos, comercial, ¿ah? Se dedicaban justamente a todo lo que era la industria naviera y al comercio naviero, pero estas familias justamente también se dedicaban a la política y obviamente al liderazgo militar. Como te había comentado en una primera instancia, Cartago, a pesar de ocupar un gran territorio o tener bajo su influencia un gran territorio, era un pueblo comerciante y aparte no era muy numeroso. Entonces, para cualquier tipo de conflicto bélico, ellos tercerizaban estos servicios, contrataban mercenarios. Pero obviamente siempre bajo el mando de un cartaginés. ¿Ah? Claro. Y uno de esos personajes va a ser el padre de Aníbal, que es Amílcar Barca, quien va a participar, de hecho, en la Primera Guerra Púnica. En la Primera Guerra Púnica, que es la que tú nos decías, que es, en el fondo, se suscita por el control de Sicilia. O sea, de hecho, todo va a partir por dos ciudades sicilianas, Mesina y Siracusa, que en el fondo se van a buscar los distintos apoyos y finalmente eso los lleva a enfrentarse. Y ahí los cartagineses, liderados por este Amílcar, van a ser derrotados por los romanos, ¿cierto? Hablábamos también cuando el programa pasado de que lo que tú nos contabas un poco de, claro, los cartagineses tenían el dominio de los barcos, estos quinquerremes, que finalmente los romanos lograron capturar uno y copiarlo, y en el fondo sobreponerse a esa ventaja que los cartagineses tenían. Pero en esa primera guerra, finalmente los romanos logran derrotar a los cartagineses. Y ahí es cuando este Amílcar va a iniciar el control de la península ibérica. Bueno, Amílcar tuvo suerte durante la Primera Guerra Púnica. Una costumbre de los cartagineses era crucificar a los generales que no habían sido victoriosos. No te puedo creer. Sí. O sea, no solo perdías la guerra, sino que la vida. No había cómo salir de eso. El tema fue que Amílcar lideraba las fuerzas terrestres y otro almirante, no recuerdo el nombre en este minuto, era quien lideraba las fuerzas marítimas. La gran derrota que le proporcionó justamente la victoria a los romanos fue un combate marítimo. Ese almirante obviamente se fue a la cruz y Amílcar salió un poco bien parado de esto. Pero la historia de Amílcar es interesante y yo creo que vale la pena hacer un pequeño paréntesis porque una de las cosas que impuso Roma, aparte de quedarse con el control de Sicilia, fueron grandes multas, digamos... Indemnizaciones en dinero, ya. ¿Cierto? En sólido. Claro. Y el problema fue que para cubrir esas multas, los cartagineses quedaron sin dinero para pagar a estos ejércitos de mercenarios. ¿Ya? Y estos ejércitos de mercenarios, que eran bastante considerables, viajaron desde Sicilia a Cartago, justamente a pedir la paga. Claro. Págueme lo que me debe. Y se inició lo que se llamaba la Guerra de los Mercenarios, que fue liderada justamente por Amílcar para repeler esta invasión de mercenarios en Cartago. El problema fue que durante esta guerra los romanos se portaron mal, porque en una primera instancia Córcega y Cerdeña no estaban dentro del tratado y mientras los cartagineses estaban ocupados en esto, los romanos entonces se apropiaron de las otras islas. O sea, lo original era que los romanos se quedaban con Sicilia. Exacto. Y aprovechando el fondo del desorden interno y la guerra con los mercenarios, los romanos... Cuando el gato no está... Claro, exacto. Los ratones hacen fiesta y entonces ahí toman el control de las otras dos islas. Entonces, dada esta gran pérdida territorial y además esta gran pérdida, cierto, monetaria que significaba estas indemnizaciones, Amílcar, como buen líder político, dice: tenemos que buscar justamente el control tanto territorial como la posibilidad de buscar justamente suministros tanto metálicos, agrícolas, en otros lugares. Nuevos recursos, nuevas tierras. Y ya habían una serie de colonias cartaginesas establecidas en la costa sur de Hispania, ¿ya? Una de las más importantes, que era Gades, que es el actual Cádiz, ¿ya? Que era una colonia fenicia de antaño, los cartagineses ya se habían apropiado de ella. Y entonces Aníbal parte en pos de esta conquista y expansión en Hispania, ¿ya? Los romanos miraron esto con ojos un poquito preocupados. Sí, porque va a ser como bien impresionante todo lo que él logra tener bajo su control, porque es casi que todo el territorio al sur del Ebro. Exacto. De hecho, bueno, él partió con un contingente familiar, ¿ya? Iba acompañado por dos de sus hijos y aparte por su, no me acuerdo si era su cuñado o su yerno.
y empiezan justamente a establecer una serie de colonias, fuertes y lugares, y hay muchas fuentes que le llaman esto como al reino de los Bárcidas en España. ¿Ya? Los romanos obviamente vieron esto con ojos preocupados porque ellos ya tenían sus intereses puestos en el sur de la Galia, cosa que podía chocar los intereses con Cartago en su expansión por Hispania. Y aparte habían una serie de colonias griegas establecidas en el sur de Hispania que eran aliados de los romanos. ¿Ya? Volviendo un poco para atrás, Amílcar entonces parte con este contingente familiar en el que va su hijo de 9 años llamado Aníbal. ¿Ya? Algunas fuentes cuentan que antes de salir de Cartago, Amílcar llevó a sus hijos, en especial Aníbal, ¿cierto?, al templo de Baal, que era la deidad justamente suprema de los cartagineses. De hecho, el nombre Aníbal significa como el ungido o el elegido de Baal. Aníbal. ¿Ya? Claro, Aníbal. Y ahí le hizo hacer un juramento, ¿cierto?, que él tenía que jurar eterna enemistad contra los romanos. ¿Ya? Yo creo que en parte porque como se iban a un lugar lejano, Amílcar no quería que Aníbal perdiera esta esperanza de alguna vez quitarle nuevamente estos territorios a los romanos de las islas, ¿cierto?, del Tirreno. ¿Ya? Claro. Pero tuvieron que ir a preocuparse entonces de otro tema. Y así es como parte la gran odisea hispánica o ibérica de Amílcar y Aníbal justamente en esa zona. Claro, y ahí van a comenzar, van a tomar control de esos territorios y de hecho ellos van a fundar ciudades. Hoy día, no sé, cuando uno habla de Cartagena era como el Cartago Nova. Exacto, bueno, ese va a ser justamente el yerno de Amílcar, llamado Asdrúbal el Bello, ¿ya? Quien va justamente a fundar esta nueva emplazamiento ya en un lugar donde había una pequeña colonia cartaginesa, pero lo va a transformar en una metrópolis a la usanza justamente de Cartago. ¿Ya? Claro. Pero eso va a ser posterior, eso va a ser cuando Asdrúbal toma el mando, porque en un primer comienzo Amílcar, tanto a través de conflictos bélicos como de relaciones diplomáticas con las tribus que vivían en esta parte. Tiene que controlar y someter a las tribus que habitaban ahí. Exacto. Poco a poco va a ir avanzando hasta que justamente en un combate, si no me equivoco, en el río Betis, él muere justamente herido y ahogado en el río. ¿Ya? Y va a ser ahí cuando Asdrúbal entonces va a tomar el mando y va a fundar esta Cartago Nova, esta Cart Hadash, que los romanos después le van a llamar Cartagena. Ya, perfecto. Y ahí este niño ya, muere el padre, queda este niño supuestamente en el fondo ya casi como parte de su genética con el odio a Roma y en el fondo las ansias en el fondo de vengar toda la pérdida que habían tenido en el Mediterráneo. Pero van a pasar algunos años porque cuando Aníbal decide cruzar en el fondo decide cruzar los Alpes y elabora toda esta estrategia en el fondo de llegarle a los romanos como por detrás, ya tenía, no sé, más de 20 años. Sí, bueno, una vez que muere el padre de Aníbal, Asdrúbal se hace cargo, él continúa con esta campaña de expansión y consolidación en Hispania, hasta que muere asesinado en alguna trifulca, como se llamaba Asdrúbal el Bello, probablemente fue un lío de faldas por ahí. ¿Y habrá sido bello? Bajo los cánones antiguos yo no sé si confiar mucho en esa... Claro, lo otro porque de Aníbal, por ejemplo, el otro día como que veía que al parecer no sabemos cómo era su rostro. O sea, de Aníbal la verdad es que no sabemos nada más allá de las fuentes que son de alguna u otra manera hostiles a la figura. ¿Ya? Claro. Sabemos a través de fuentes romanas y griegas que además son posteriores. O sea, ninguna de las fuentes que describen a Aníbal son contemporáneas con Aníbal. ¿Ya? Son fuentes que por lo general, la más temprana que es Polibio es prácticamente un siglo después. Y siempre fueron fuentes que describen a Aníbal como esta gran némesis y como el viejo del saco de Roma, ¿te fijas? Claro, o sea, claro. Y no tenemos esculturas, no tenemos bustos, las monedas probablemente no son el rostro de Aníbal, sino que son el rostro de una deidad púnica en realidad. Entonces, de Aníbal, a través de la fuente histórica y la arqueología, no sabemos nada. Hay que reconstruir el personaje a través de estas fuentes que en realidad son un poquito hostiles al personaje. Pero ¿cómo sabemos que fue un gran estratega? Porque estas fuentes, a pesar de que son reacias a la figura de Aníbal,
no pueden dejar de mencionar, ¿cierto? Claro. Este monstruo de la estrategia Claro, y lo la que táctica. significó, claro, lo que significó Aníbal en el fondo militarmente hablando. Claro. Y bueno, me imagino que va a ir formándose bajo el fondo, podríamos decir, el dominio de este tío, Asdrúbal el Bello, y preparándose para lo que va a ser su gran campaña. Pero vamos a tener que ir a una pausa y ahí me cuentas cómo hace, porque además tiene que cruzar por el territorio de la Galia. Sí, no, es Que toda eso una ya epopeya. Exactamente. Pero vamos a la pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso conversando con Sergio Vergara sobre la figura histórica de Aníbal y nos quedamos en el momento en el que él se comienza a preparar para lo que va a ser su gran campaña, por la que todos lo tenemos en mente, en el fondo, que va a decidir cruzar los Alpes y enfrentarse a los romanos. Pero antes de eso, o sea, tiene que preparar toda esta hazaña porque además uno se pregunta, o sea, cómo se hace para trasladar y para cruzar con los elefantes. Eso es lo que yo encuentro que es digno de análisis. Bueno, muchos académicos modernos dicen que Aníbal tenía en mente esta campaña contra Roma desde varios años que la llevaba gestando, digamos, ¿ya? Todo va a partir, de hecho, porque había un tratado que se había firmado entre cartagineses y romanos, como tú bien hablaste, que establecía el Ebro como el límite, digamos, de funcionamiento y de influencia Perfecto. De este nuevo territorio cartaginés. Aníbal va a extender los tentáculos más allá del Ebro y además de eso va a atacar justamente una ciudad que era aliada de los romanos, ¿ya? Yeah. Las fuentes nos dicen que Aníbal, dentro de toda esta campaña bélica, también forjó relaciones diplomáticas y al aliarse con una de las tribus locales que eran enemigos de esta colonia, yeah. Fue donde entró el conflicto. Pero si uno empieza un poco a trazar y a unir las piezas, se da cuenta que esto quizá era un acto sumamente calculado para herir a los romanos y empezar, digamos, a sembrar justamente las semillas de este conflicto. Bueno, lo interesante es que dentro de estas relaciones diplomáticas que va estableciendo Aníbal, Aníbal justamente contrae matrimonio con una princesa de una tribu de celtíbera, digamos, del sur de Hispania. Perfecto, ya. Llamada Imilce, ¿ya? No sé si tú has visto... algo de vida personal tuvo. Sí, ya. No, sí. Las fuentes lo describen como una suerte de personaje dado al engaño y a la tortura, pero yo creo que son justamente las miradas romanas. Bueno, sí, pues bajo la mirada romana, claro. La cosa es que Aníbal entonces ataca esta ciudad llamada Sagunto, que era una antigua colonia griega, ¿ya? Que queda prácticamente, para que tú te hagas una idea, emplazada un poquito más al sur de lo que sería hoy en día Barcelona, ¿ya? Ya, perfecto. Va a sitiar esta ciudad, la va a poner bajo asedio. Finalmente la ciudad, después de varios meses, va a caer. Y eso entonces va a encender la mecha del conflicto entre entre Cartago y Roma. ¿Ya? Los romanos rápidamente tomaron acciones, ¿ya? Dado que las conversaciones diplomáticas entre Cartago y Roma no funcionaron, y van a empezar a enviar contingentes tanto para fortalecer Sicilia, ¿ya? Esperando probablemente una invasión cartaginesa por ahí, y van a enviar también un par de legiones hacia España, ¿ya? Viendo que Aníbal estaba empezando a pasar a la frontera de los Pirineos, ¿ya? Esta expedición va a estar comandada por dos hermanos que se llamaban los hermanos Cornelio Escipión, ¿ya? Ellos entonces iban a ser quienes iban a tomar justamente la batuta de este conflicto y iban a ponerle freno a la expansión de Aníbal en lo que era Hispania, llegando, como te decía, más o menos a los pies de los Pirineos. De los Pirineos. El tema fue que mientras los romanos se preparaban, mandaban legiones a Sicilia, ellos preparaban todo su contingente para partir a Hispania, Aníbal en verdad estaba con otros planes en mente y
digamos, reclutó un gran ejército, ya lo tenía, era parte de su contingente con el que había expandido, ¿cierto?, las fronteras de Hispania, y empezó a avanzar por la costa sur justamente de la Galia, ¿ya?, hacia lo que sería hoy en día, podríamos llamar la zona de Liguria, ¿ya? ¿Ya? Pero antes de pasar por ahí, tenía que justamente cruzar toda esta zona de la Galia, donde habían tribus celtas que no necesariamente estaban de acuerdo con los planes de Aníbal. Exactamente, no eran aliados. No, menos con un contingente, ¿cierto?, de 90.000 hombres, 10.000, digamos, escuadrones de caballería y 50 elefantes. O sea, No tiene que haber sido impresionante ver aparecer en el fondo que venía Aníbal, y por eso te digo, tiene que haberle tomado mucho tiempo preparar todo eso. No fue cosa de que de un día para el otro se le ocurrió, ya hagamos esto. bueno, una de las grandes cosas a las que los estrategas modernos le sacan el sombrero a Aníbal es que todo este ejército mercenario compuesto por contingentes cartagineses, celtíberos, hispánicos, mercenarios de la Galia, griegos, de partida eran todos de culturas diferentes, ¿ya? Culturas que no hablaban el mismo idioma, que tenían poco que ver y que además eran soldados que no funcionaban en pos de la defensa de la patria, sino que eran unos mal portados que Claro, había que mantenerlos apagable. pagados. Entonces, manejar este ejército de varios idiomas, de varias etnias. Claro, o sea, eso nos habla de que no solo es el estratega militar, o sea, de la táctica de guerra, de cómo enfrentarse en el campo de batalla, sino que tiene que haber sido un hombre con grandes habilidades para manejar grupo humano. Exacto, de un carisma. Claro, o sea, como de los rasgos psicológicos, tiene que haber sido, porque claro, como tú dices, distintos idiomas, que probablemente no sé si él los manejara todos o no, pero de alguna manera tiene que haber logrado manejar y levantar en el fondo como el espíritu de todos esos hombres, aparte de todo lo que tiene que ver con las tácticas militares y, por ejemplo, el hecho de que tiene que haberse, no sé si él habrá tenido el conocimiento de que al iniciar esa travesía, por ejemplo, iba a tener que cruzar, no sé, ríos, el Ródano, ya era un primer gran desafío. Exacto, bueno, él siempre mandaba a sus exploradores al frente. Y como estaba, para saber a qué se enfrentaba, claro. por supuesto, y consciente de estos grandes, digamos, desafíos que iba a tener que cruzar. De hecho, a medida que avanzaba y los romanos se preparaban, los romanos se enteraron que justamente Aníbal estaba llegando al Ródano. Y dijeron, ¿qué hace este compadre ahí? Si ¿Cómo? nosotros lo íbamos a poner freno allá en Hispania. Mucho antes, claro. Claro, por lo que tuvieron que entonces chicotear los caracoles y salir Apurarse. corriendo. Y la idea era justamente ponerle freno en el Ródano. Porque como bien dices tú, el Ródano era un río gigantesco. O sea, hoy en día uno lo ve más o menos canalizado, ¿cierto? Claro. Con esclusas que manejan un poco el caudal y el torrente del río. Pero era un río sumamente, digamos, amplio, extenso, profundo y torrentoso. O sea, cruzarlo no era ningún chiste, menos con elefantes. No, pues ¿cómo haces que los elefantes se convenzan de que... Porque súbanse a la balsa. Exacto, Venga, no, venga, fue venga. todo un tema, porque, bueno, los elefantes saben nadar, ¿ya? Los elefantes, de hecho, se meten al agua y todo, pero una cosa es bañarse en el mar, en un lago, Claro. y otra cosa es contra una Cruzarlo, corriente claro. gigantesca, ¿te fijas? Se dice que Aníbal lo que hizo fue, primero, hacer unas grandes balsas cubiertas de tierra y pasto, cosa que parecieran islas. Claro, que los elefantes creyeran que estaban sobre tierra. Exacto, y liderando a los elefantes, justamente liderado por hembras, ¿ya? O sea, les calentó la sopa Ya. y los iba llevando. Pero parece que una vez que estaban arriba y se empezaba a mover esta isla móvil, los elefantes entraban en pánico. Pero imagínate. lógico, sí, po. Se dice que muchos elefantes cayeron al agua, pero como saben nadar y asomaban la trompa, lograron cruzar igual. Pero imagínate, o sea, pensar, porque esas balsas las hicieron a mano, po. O Sí, sea, por supuesto. imagínate la capacidad, porque yo creo que hoy día nosotros nos piden hacer una cosa así y somos incapaces. O sea, ¿qué tipo de nudo? O sea, ¿cómo? No, bueno, piensa tú que tenía un contingente de prácticamente 100.000 personas a su disposición. O sea, y estas mismas tribus galas que se aliaron a él, porque obviamente a medida que iba avanzando iba reclutando nuevos contingentes. Aparte de estos aliados, este cruce por el Ródano lo estaban esperando obviamente tribus hostiles a toda esta ocupación. Claro, O sea, claro. no solo iban avanzando las balsas, sino que por una lluvia de jabalina y ya Claro, apenas con llegaban a la otra enfrentamiento. orilla. Exacto. Pero sí, o sea, todo el montaje ingenieril de preparar este cruce, de hacer además un puente de pontones para que cruzara la infantería mientras cruzaban justamente los elefantes. O sea,
digno de lo que hizo Jerjes justamente en las guerras médicas cuando cruzó el Helesponto, ¿te fijas? Claro. El tema es que los romanos entonces se apresuraron a ponerle freno a este hombre, pero cuando llegaron justamente a Marsella, que en ese minuto era Massilia, una colonia griega, este compadre ya había cruzado y se había esfumado a los pies de los Alpes, ¿ya? Y ahí fue cuando Cornelio Escipión padre, ¿ya? No quiero hacer el spoiler de quién es el hijo. No lo vi todavía. Dice, ok, separemos el contingente, manda a su hermano a Hispania para cortar justamente las líneas de aprovisionamiento que podría tener Aníbal. Que vinieran desde Cartago. Exacto. Yeah. Y él vuelve al norte de Italia a esperar justamente la llegada de Aníbal, que nadie sabe por dónde va a aparecer, porque lo lógico era que justamente apareciera por la línea costera, o sea, por Liguria, ¿ya? Y ahí entonces se hicieron fuertes los romanos. Pero Aníbal, por supuesto, tenía pensada otra cosa. Ahí viene el famoso cruce de los Alpes del ejército de Aníbal. Claro, otra cosa, otro desafío que es como que uno piensa imposible, con los elefantes. Es que esto tiene que haber sido realmente épico, porque piensa tú que en el sur de la Galia, por ejemplo, que era de donde venían los contingentes militares de Aníbal, en Hispania, a pesar de los Apeninos, que era una cordillera más o menos considerable, y en el norte de África no hay grandes accidentes geográficos como lo son los Alpes, menos a las temperaturas y el clima que tienen los Alpes. O sea, lanzarse al cruce de los Alpes, más encima en una época que no era pleno verano, era una cosa, el equivalente a lo que debe haber sido en los años 60 la llegada del hombre a la luna, ¿ya? Claro. Aníbal tuvo que guiarse justamente por pastores y guías locales que le mostraran ciertas rutas y caminos para poder cruzar. Pero aparte de eso, esta cuestión tiene que haber sido pero una epopeya impresionante. O sea, ya me voy a referir a los detalles, pero las fuentes dicen que Aníbal, entre el ascenso y el descenso, perdió prácticamente 2/3 de su ejército, ¿ya? De partida los elefantes murieron todos, solamente se salvó uno, ¿ya? Los hombres llegaron al otro lado desnutridos, deben haber parecido verdaderos Neandertal, con las barbas, las ropas absolutamente rasgadas. Y a pesar de que el cruce en sí debe haber sido complicado, los Alpes estaban habitados por tribus que tampoco querían que se les metieran justamente en el territorio. Y una vez que los romanos se enteran que el compadre estaba dando vuelta por ahí, entonces le pagan a estas tribus para frenar el avance de Aníbal. O sea, no solamente están los límites y los desafíos naturales del desafío de cruzarlo, sino que además enfrentarse a las tribus que habitaban ahí. Imagínate lo que es una cordillera similar a la de los Andes, ¿ya? Sí. De partida bastante más vertical y accidentada, buscando pasos y caminos, a veces en, digamos, imagínate quebradas estrechas, donde los elefantes se desbarrancaban, los animales tenían que tirar a los animales. O sea, de haber sido una cosa de loco. De hecho, hasta el día de hoy no se sabe con claridad por dónde cruzó Aníbal. Han encontrado ciertos hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, hay todo un rastro de una acumulación de deposiciones animales que no pueden haber sido de origen natural, como una migración, digamos, de cabras o qué sé yo. Y se cree que uno de los pasos que puede haber utilizado es el que se llama el paso de San Bernardo, de hecho, en los Alpes. El tema es que él además tiene que haber ido como en ciertos lugares, no debe haber habido ni siquiera ni ruta ni nada. No, o sea, tenía que ir abriendo camino, claro. Claro, una de las fuentes dicen que en un lugar se encontró con un gran ventisquero, una pared de hielo y de roca que bloqueaba justamente una de estas rutas, y que hasta ahí llegaron. Fíjate, o sea, se acabó la fiesta. Y lo que hicieron fue empezar a verter vino y vinagre caliente, que era lo que llevaban las tropas, sobre esta roca para que con el cambio de temperatura se quebrara, se trizara y empezar a sacarla pedazo a pedazo. Imagínate lo que habrá sido, gastar el vino, ocupar el vino. O sea, se querían morir. Lo único que le importaba a los mercenarios lo veían ahí dando vueltas. Sí, pero eso habla también del nivel de desesperación. Claro. Porque más que mal el vino no solamente era lo que mantenía a las tropas contentas, sino que era una forma de alimento. Claro, sí. Claro. La cosa es que después de un par de meses, Aníbal aparece al otro lado de los Alpes, ¿ya?
con un ejército absolutamente reducido, pero aún así el compadre dice, ok, yo igual me voy a enfrentar a los romanos, ¿ya? Y aquí se va a generar el primer encuentro entre las huestes de Aníbal y las fuerzas romanas, ¿ya? En un lugar que se va a llamar Ticino o Ticino. Va a ser más bien una escaramuza más que un encontrón gigante, porque gran parte de las tropas de Aníbal todavía se estaban recuperando en su campamento. Y va a ser la caballería de Aníbal, una caballería que él traía del norte de África, la famosa caballería númida, que eran estos jinetes nómades del desierto, quienes se van a enfrentar entonces a la caballería romana, ¿ya? Los romanos nunca fueron muy dados a la caballería, eran buenos jinetes, pero no se comparaban con la destreza de estos nómades del desierto, ¿ya? Claro. Y ahí los romanos se dieron cuenta que estaban en problemas. Cuando se enfrentaron justamente a esta caballería liviana, hábil, ¿cierto?, que lanzaba jabalina, les provocan una derrota contundente, y eso hace entonces que a Aníbal se le abran las puertas justamente hacia el sur de Italia, ¿ya? Ahí se va a encontrar con otro río, ¿ya? El río Trevia, que era un río no tan grande como el Rodano, pero no dejaba de ser justamente algo importante, considerable. un desafío importante. Y va a ser ahí cuando los romanos entonces van a tratar de ponerle freno por segunda vez. Entre todas estas escaramuzas, Cornelio Escipión, el que había vuelto a Italia, va a ser justamente herido y va a tener que viajar de vuelta a Roma, producto de esto. Entonces, todas estas próximas campañas van a quedar en manos de comandantes que no eran tan hábiles como Escipión. En el río Trevia, nuevamente Aníbal derrota al ejército romano, ya en un encontrón, digamos, a grandes rasgos, con toda la fuerza. En el cruce del río, los romanos van a tratar de frenarlo y Aníbal va a lograr dar vuelta al sartén, ¿cierto? Y les va a provocar una derrota, pero impresionante, ¿ya? Y ahí los romanos se van a dar cuenta que van a tener que pensar, claro, y cambiar la estrategia probablemente, exacto, ¿no? Sí. Pero eso lo vamos a ver a la vuelta de los comerciales. Bueno, estamos de regreso conversando con Sergio y ya tenemos en el fondo a unos romanos que deben haber estado pensando aquí o cambiamos la estrategia o vamos a ser derrotados por este Aníbal. Y ahí la pregunta obvia, ¿cuál era como la principal característica de estos enfrentamientos? O sea, ¿qué era lo que hacía que el ejército dirigido por Aníbal lograra derrotar a los romanos? ¿Era porque los rodeaba o era porque iban a enfrentamiento de frente? O sea, ¿cuál era la gracia de este ejército? Bueno, qué buena pregunta. Los romanos siempre habían confiado en la fuerza bruta y en el número de su contingente para vencer, ¿ya? No solamente en la batalla en sí, sino que frente a una derrota, como les pasó en las guerras pírricas, ellos tenían la capacidad de levantar una piedra y sacar legiones de abajo. Claro. Entonces lo que hacían ellos era formar grandes contingentes militares que justamente por masa y por número arrollaran al ejército cartaginés. El tema era que Aníbal siempre, en digamos inferioridad numérica, era capaz de desarrollar y planificar ciertas tácticas y estrategias que le daban la victoria. Luego de la batalla de Trevia viene uno de los encuentros más icónicos de esta Segunda Guerra Púnica, que va a ser el lago Trasimeno, ¿ya? Donde Aníbal va a engañar justamente a los romanos, los va a hacer marchar por la orilla del lago con donde él había encampado un pequeño contingente. Los romanos pensaron que estaban estos tipos aislados y solos, y mientras marchaban por la ribera del lago para justamente atacar este contingente, Aníbal sale del bosque, ¿cierto? Donde estaba justamente ahí emboscado, y arrolla el ejército romano contra el lago y produce una masacre, pero brutal. De hecho, ahí muere el primer cónsul romano en la Segunda Guerra Púnica, ¿ya? O sea, Aníbal se va a cobrar la vida como de 4 cónsules que son justamente los generales y los líderes político-militares que tenía Roma, ¿ya?
Claro, y ahí entonces también estaba como infligiendo una derrota, puede decir, como psicológica, como para que el ejército romano fuera decayendo. Pues. A pesar de tener la superioridad numérica, psicológicamente hablando, completamente derrotado. Bueno, derrotado este cónsul, que fue obviamente muerto ahí en batalla, y mientras se recuperaba Escipión, los romanos van a elegir a otro comandante militar. De hecho, lo van a nombrar dictador para que pueda poner orden y no estén entre varios, está como fenómeno directorio de pon esto aquí, pon esto acá, que se llamaba Quinto Fabio Máximo. ¿Ya? Quinto Fabio Máximo va a recurrir a la estrategia de dilatar y evitar el conflicto lo más posible para rendir justamente a Aníbal por agotamiento y por hambre. Ya, o sea, evitar el enfrentamiento. Exacto, porque Aníbal, a pesar de que había invadido Italia, por lo menos en la parte central de Italia todavía, no había logrado establecer nexos con ninguna ciudad importante que funcionara como de centro de operaciones. Entonces estaba vagando por Italia, ¿ya? Y la idea de los romanos era evitar el conflicto entonces justamente a toda regla, ¿ya? De hecho, en este bagaje de Aníbal por Italia, cruza por una parte que está al sur del Lacio, ¿ya? Que se llaman como la zona de los pantanos pónticos. Cruzar con todo el ejército por esta zona pantanosa. De hecho, Aníbal contrae una infección al ojo y pierde la vista. Claro, sí, pierde la vista de un ojo, así que ahí lo vamos a ver parchado. Esto es un personaje icónico, claro, con un parche en el ojo, con arriba de su elefante. Claro, sí, imagínate lo que tiene que haber sido, que ver aparecer a Aníbal, impactante. Exacto. Pero cuando llega ya a la parte centro-sur de Italia, lo que es la Campania, empieza a encontrar aliados dentro de la península itálica. Claro. ¿Ya? Esta zona siempre había estado dominada por una tribu que se llamaba los samnitas, que habían sido eternos enemigos de los romanos, que ya estaban bajo el dominio de ellos, pero aquí vieron su oportunidad. Aprovechan la oportunidad, claro. Exacto. Entonces ciudades como Capua, Neápolis, ¿cierto? Todas estas ciudades de la Campania empezaron a cambiarse de bando y Aníbal estableció justamente una base de operaciones ahí. De hecho, desde ahí él va justamente a centralizar su comando y va a empezar a hacer nuevos ataques a diferentes zonas, ¿ya? Por lo que ya la estrategia de Quinto Fabio Máximo quedaba un poquito al debe con esta situación. Y los romanos entonces, ya recuperado Escipión, deciden cambiar de táctica nuevamente. Lo que sí cometen el error de mandar a Escipión a cooperar con su hermano en Hispania y nombran a otros 2 cónsules para hacerse cargo de la campaña en Italia. ¿Ya? Estos 2 cónsules deciden nuevamente recurrir a la táctica del número, las masas, ¿cierto? Y el volumen. Y forman un contingente gigantesco de 8 legiones, 4 legiones consulares, 4 legiones de aliados itálicos, para enfrentar al ejército de Aníbal, que en ese minuto era la mitad de lo que era esto, ¿ya? Y se van a encontrar cerca de una planicie, al lado del Adriático, que se llamaba Canas o Canae. ¿Ya? Quizá la ahí viene la gran batalla más icónica 216 antes de Cristo. Exacto. Para ubicarnos en el tiempo. Y aquí no había ningún elemento natural que favoreciera a Aníbal, como el bosque para esconderse, ni nada por el estilo. Una montaña, un bosque, había un río, pero no era una gran cosa. Aquí se iban a medir las fuerzas de igual por igual. Los romanos, por supuesto, como eran cuadrados, se formaron en un cuadrado, claro. En un rectángulo, formaron sus 8 legiones para que cuando pusieran play, listo, esta planadora avanzara. Claro. Y se esperaba que Aníbal hiciera algo parecido, ¿cierto? Aníbal, curiosamente, no formó al ejército como estaba acostumbrado milenariamente en la antigüedad, sino que hizo una formación en forma de media luna, ¿ya? Pero en vez de hacerla justamente cóncava hacia adentro, la hizo convexa hacia afuera. O sea, imagínate como una guata. Ya. Y el plan entonces fue que en las alas sí tenía su caballería, al igual que los romanos, pero sabíamos que su caballería era muy superior. Entonces, cuando se trabaran estas 2 caballerías, probablemente la caballería romana iba a salir disparada y estas contingentes de caballería iban a quedar desocupados. Y esta media luna, Aníbal le dijo, ustedes tienen que dejarse vencer. Retroceder y dar vuelta justamente eventualmente esta media luna. Para que los romanos crean que ustedes están ganando.
O sea, que ellos están ganando, o sea, que están vencidos, en el fondo, los A medida que se desarrollaba la batalla, entonces, esta media luna empezó a darse vuelta, mientras contingentes de infantería pesada empezaron a salir de atrás y a rodear esto. Y se hizo una suerte de semicírculo, ¿ya? Y cuando esta trampa ya estaba prácticamente lista, la caballería númida, que ya había vencido a los romanos, apareció por la retaguardia. Entonces. Y quedan cerca, sí. Exacto, y ahí se cerró la trampa por completo y este círculo empezó entonces a fagocitar hacia adentro. O sea, yo creo que desde esa batalla, estrategia así de ese estilo, no sé si Napoleón y después la Primera Guerra Mundial, probablemente. O sea, vamos a ver ya después diferentes estrategas, pero bastante más entrada la República Tardía, ¿cierto? El Imperio. Pero aquí se sentaron las bases como de la táctica moderna, más allá de la fuerza bruta, ¿te fijas? Sí, antiguamente las guerras de hoplitas, digamos, de estos ejércitos... Un poco como, no sé, pues previo, Alejandro probablemente había sido el único como de era formar, un gran táctico, o sea, siempre hubieron genios militares. De formar distinto a esta cosa de vamos cuerpo a cuerpo. Filipo II Macedonia lo había hecho también. Pero había que ser muy visionario y táctico justamente para que se te ocurriera algo que funcionara. Porque una cosa es hacer la formación, pero el número y la masa de los romanos era impresionante. Claro, y además que tenía que partir de la base de suponer que los romanos iban a actuar como siempre habían actuado, que era solo, en fondo, número. Exacto. Bueno. Hasta que le apareciera alguien que... Correcto. Eso. Bueno, aquí entonces se produce esta derrota gigantesca. Pierden la vida del orden de 50.000 romanos. ¿Ya? Las legiones que quedaron, los romanos, como buenos picotas, en vez de, digamos, llamarlas de vuelta a Roma, las exilian a Sicilia, ¿ya? Porque ahí se estaba abriendo otro frente, porque Siracusa se había rebelado contra los romanos, ¿ya? Para intentar ganar nuevamente el control de Sicilia, ¿ya? Mientras todo esto pasaba, los romanos se quedan sin ejército, no saben qué hacer. Para ponerle la guinda a la torta, los hermanos Escipión mueren en un combate justamente en Hispania contra las huestes de Asdrúbal, que era el hermano menor de Aníbal, que estaba mandando el ejército allá. O sea, uno podría haber pensado que ese era el momento para que la República Romana hubiera caído. Pero no fue así. Y ahí la pregunta evidente es... ¿Por qué? Uno, me imagino que, y por ahí lo vi, tuvo ciertas dificultades en el fondo para lograr abastecer su ejército, el fondo que le llegaran los recursos, los nuevos contingentes desde Cartago y también desde Hispania, o sea, hacer todo el recorrido nuevamente. Pero sin lugar a duda aquí nos tiene que aparecer un personaje en el otro bando. Exacto. ¿Cierto? Nos falta. Bueno, mueren estos dos Escipiones y dejan a un huérfano, que es también Cornelio Escipión, Publio Cornelio Escipión, hijo, ¿ya? Va a ser él, entonces, quien le va a pedir al pueblo romano. El africano. Claro, que todavía no era el africano. Le va a pedir al pueblo romano y al Senado, con tan solo 20 años de edad, que le den un mandato militar y lo manden a Hispania a vengar la muerte de su padre, ¿ya? El problema era que Aníbal seguía en Italia. De hecho, durante ese periodo, tras la batalla de Canas, Aníbal marcha contra Roma, lleva su ejército a las puertas de Roma. Ahí viene el famoso dicho de Aníbal ad portas o Aníbal ante portas, que es Aníbal está en las puertas de Roma. El problema fue que Aníbal no tenía en ese minuto la tecnología para sitiar una ciudad del tamaño, ¿cierto? Y de la fortaleza de Roma. Entonces, más allá de estacionar su ejército afuera y que los miraran de las paredes, no era mucho más lo que podía hacer, la verdad. Entonces decide nuevamente replegarse a Capua, en la campaña, y desde ahí entonces seguir campañando, ¿ya? Mientras todo esto pasaba, Escipión, hijo, empieza a cosechar una serie de victorias espectaculares en Hispania y logra entonces controlar, justamente quitarles el control a los cartagineses de la península hispánica, ¿ya? Y así le corta de frentón el cordón umbilical, ¿ya? En un último amago, Asdrúbal, el hermano de Aníbal, sale justamente de Hispania para invadir Italia,
hace el mismo cruce de los Alpes, pero en verano. Pero los romanos ya sabían de esto, lo estaban esperando y le provocan una derrota considerable y de hecho lo matan. Se dicen que el cónsul que hizo que realizó esta hazaña, digamos que era un tal Tiberio Claudio Nerón, pariente después de la familia imperial, ¿Ya? le va a mandar la cabeza de Asdrúbal a Aníbal. ¿Ya? Vaya, ahí tení. Sí, Uf, ¿no te gustó meterte aquí? claro. Exacto. Ahí está la cabeza de tu hermano. Qué tremendo. Así que a medida que todo esto pasaba, Escipión controla Hispania, luego entonces va a volver a Italia, donde le va a empezar a poner freno a Aníbal, pero se da cuenta que esta guerra de atrición que están viviendo en Italia no está funcionando del todo. Mientras eso pasaba, Siracusa logra caer en manos de los romanos, la isla vuelve a control romano absoluto, y Escipión entonces dice, ¿sabéis qué? ¿Por qué no invadimos África, Cartago? Para que a Aníbal no le quede otra que tener que volver. Exacto. Entonces Aníbal... Por eso en el africano, ya. Exacto. Aníbal usa de trampolín Sicilia, agarra las legiones que estaban exiliadas ahí, las reentrena, les devuelve el vigor, cierto, su orgullo, y con esas legiones cruza a África, ¿ya? Y empieza a conquistar territorio cartaginés. De hecho, tiene 2 victorias, pero así alucinantes, contra el ejército cartaginés en Cartago mismo. Y ahí el Senado de Cartago, ¿cierto? Este grupo que llamaban los sufetes, tienen que llamar a Aníbal que de vuelva. vuelta. Sí. Y las fuentes dicen que cuando Aníbal se va de Italia, ni siquiera cuando un exiliado sale de su patria se va tan triste como cuando Aníbal tuvo que regresar a Cartago. Exacto. Y ahí, y ahí para el enfrentamiento, lo que va a ser el enfrentamiento final para Aníbal. Épico. O sea, esto ya era... Y hay que pensar que en esto han pasado como más de 10 años. Sí, bueno, eso no lo mencionamos. De repente uno pensaría que sí, estos son pues 2 claro, meses. un par de meses, ¿no? No, Aníbal estuvo en Italia casi 15 años, claro, causando estragos. Imagínate. O sea, Italia estaba absolutamente en ruinas y agotada. Por eso era importante sacarlo de ahí. Porque ya estaba justamente rindiendo fruto esta guerra de atrición, claro, y de táctica de campo quemado que estaba haciendo. Entonces, Escipión hijo fue muy visionario en ese sentido. Bueno, y ahí se van a encontrar ambos ejércitos y ambos genios militares en la famosa batalla de Zama, ¿ya? Donde justamente Escipión, muy visionario, había logrado dar vuelta a los númidas, este contingente, estos caballería nómada del desierto, y entonces se los gana para su bando. Y la gran llaga y el gran talón de Aquiles que tenían justamente los romanos hasta ese minuto, que había sido la caballería, ahora se ve absolutamente igualada, ¿ya? Se ve igualada, y entonces vamos a tener esa batalla de Zama, 202 a.C., donde, bueno, finalmente Aníbal va a ser derrotado por los romanos. Y como nos quedan solo 2 minutitos, tenemos que contar y cerrar esta historia, porque el fin de Aníbal, después de haber llegado, o sea, a las puertas de Roma, después de esos 14, 15 años en lo que uno podría haber pensado en un poquito tiempo más, a lo mejor Roma caía en sus manos, bueno, va a ser derrotado. Y finalmente su final va a ser como bien triste, y siempre como con esta cosa como de que los romanos eran su enemigo y sin poder cumplir el sueño o lo que le había prometido al padre. O sea, la historia posterior de Aníbal yo encuentro que es incluso más fascinante que la conquista de Italia. Luego de Zama, ya, que no fue una victoria arrolladora romana, o sea, ambas fuerzas quedaron mermadas absolutamente, pero los romanos se llevaron la mejor parte. Los romanos dejan que Cartago mantenga su territorio en el norte de África. Hispania vuelve, o sea, bueno, ya estaba en manos romanas. Gran parte de los territorios cartagineses pasan a manos romanas. Lo mismo que el control de Sicilia, vuelve en efecto 100% control romano. Los cartagineses quedan absolutamente aislados en Cartago, con más multas e indemnizaciones que la vez pasada. Y Aníbal se vuelca entonces a la política para tratar de sacar a Cartago de esta crisis. Claro. Producto de la presión romana y de una serie de justamente conflictos de intereses internos en la política, Aníbal termina siendo exiliado. Claro. Y encuentra justamente... Ya nos tenemos que ir, Sergio. Pero que vamos a tener que hacer otro programa para contar esta parte. Porque se va exiliado. Se va a poner a las órdenes de un Seleucida. De un señor de la guerra como ningún otro, el hombre dueño más grande del imperio
más, o sea, del imperio más grande que existía en ese minuto. Eso, que era imperio, el fondo sucesor después de Alejandro. El imperio Seleucida, con Antíoco III ¿viste? Megas. Sí, vamos a tener que hacer otro. Vamos a tener que hacer una tercera parte. Esto es increíble, porque nos falta, porque no podemos dejarlo así, no podemos decir ya, bueno, y Aníbal finalmente murió, no. Así que nada, pues vas a quedar invitado para una tercera parte, pues Sergio. Me alegro mucho. Largo. Y vas a tener que hacer un curso, ofrecer un curso sobre esto, porque yo voy a ser la primera que va a estar inscrita. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y nada, pues nos vamos a ver con Sergio en un tercer programa. Muchas gracias, pues, y nos vemos pronto. Nos vemos.